Nos encantaría que pudiéramos conocer un poco más de nosotros quiénes somos mientras pasan tiempo. Para los que están viéndonos en líneas, cómo estamos ahí, qué tal, nos encanta saludarlos. También los que están en campus, también nos encanta eso. Rápidamente, antes de ingresar en lo que quiero comenzar el proceso el día de hoy, solamente quiero saludar a dos personas. Uno, acaban de dar, hace un par de minutos atrás, ustedes conocieron a Diego, muchos lo conocieron por primera vez, no para molestarla, pero Diego acaba de ser parte de nuestro equipo y le dimos mucho para decir el día de hoy. Un aplauso, no lo hago necesariamente solamente, pero solo digo, ha sido muy divertido de poder comprometernos en escenarios del campus y las actividades de los siguientes pasos, involucrarnos, sirviendo, en donde ingresamos, haciendo un impacto, como lo hacemos esto juntos. Solo quiero saludar a eso. Y también, por último, el último fin de semana fue un fin de semana increíble, celebramos 9 años y haciéndolo de esa manera celebramos 15 personas siendo bautizados, diciéndole sí al Señor Jesús. Entonces sí creo definitivamente qué mejor forma de comenzar febrero, ¿no? El año 2025 comenzó, estamos aquí, está bien, y hemos estado procesando una serie de preguntas y charlas, conversaciones que lo llamamos esenciales. Esenciales son todos esos ritmos y las prácticas, la aventura de seguir a Jesús. En otras palabras, hay partes y prácticas esenciales de la forma de Jesús que tenemos que entender y conocer mientras desarrollamos esta idea de las reglas de la vida. Esta serie tiene el propósito de impactar y darle forma, la forma en cómo nosotros seguimos a Jesús. Vemos estas prácticas que fueron presentadas ante nosotros, modeladas por Jesús mismo, como también la iglesia temprana, y lo que estamos intentando es dar este marco bíblico para la cultura de la Biblia, que no es solo conocer más información de Jesús, pero vivir en la forma de Jesús, un impacto que se conoce en sus familias, en sus vidas, en sus hogares, y se conoce en sus alrededores y comunidades. ¿Y por qué eso es importante? El hecho de que estamos presentes con todos, es que tanto tú como yo queremos cambiar, pero no sabemos cómo cambiar ni sabemos de dónde viene el cambio. Queremos motivarlos que el cambio comienza cuando le dices sí a Jesús, ¿correcto? Hemos intentado muchas cosas en nuestra vida, lo sabemos, tenemos presente que eso es evidente en nuestras propias experiencias, sabemos que si podemos cambiar, nosotros mismos podríamos, pero aún así Jesús nos invita a algo diferente, nos está invitando a su forma de vida, a su forma de ver el mundo, en su forma de ir a las cosas que con las relaciones y las cosas en el contexto de nuestra existencia. Es una forma que es diferente a las formas a las cuales ya estamos acostumbrados, la forma en cómo hemos sido condicionados o la forma que probablemente la sociedad nos ha condicionado. Nuestras familias de origen también nos han modelado, pero Jesús garantiza que en Él vamos a encontrar vida y vamos a encontrar abundancia. Entonces la gran pregunta, ¿cómo comenzamos? Comenzamos dándole sí a Jesús, aprender, como hemos dicho antes. Jesús, ven y toma mi yugo en ti, lo que significa ven y emprende mis enseñanzas, de mi camino. Mira qué tan diferente es como tú has estado viviendo y puedes ver esos cambios y las transformaciones que están sucediendo en tus vidas, pero no solamente de creer en Jesús, porque decimos que creer tiene que ser convertido a esto que llamamos la práctica. Tenemos que practicar esa forma de Jesús, practicar, como hemos hablado antes, las oraciones, la práctica de la escritura, la práctica de la participación, siendo parte de lo que Dios está haciendo en iglesias locales, en nuestras comunidades, venir de la mano de la misión de Dios que ya existe y que existe antes de ti y va a existir después de ti y yo, pero podremos participar en él. La semana pasada, mientras celebrábamos nuestros 9 años de aniversario, me emocioné tanto hablando de la iglesia que realmente nunca llegué a la parte práctica de lo que queríamos hablar. Teníamos que hablar acerca de la práctica de la comunidad. Bueno, hoy pensé que si solamente hacemos la comunidad punto 2, hoy vamos a hacer la comunidad número 2 y creo que va de la mano. Como han escuchado hoy, grupos hoy, este fin de semana y el próximo fin de semana es muy significativo para nosotros. Entonces podemos ingresar donde nos quedamos la semana pasada con la conectividad, que no es lo mismo como comunidad. Tenemos que saber que la conectividad no es lo mismo que la comunidad. Nosotros hemos adaptado a conexiones sencillas y fáciles y estar involucrados de a poco, simplemente puntos, pero la conexión nunca puede ser acerca de la comunidad. La comunidad es diferente. Una mujer llamada Cherry Torko es un profesor de MIT, socióloga y autor. Escribió un libro llamado Solos Juntos, el título por sí solo, Solos Juntos. ¿Alguna vez ustedes se han sentido así? Podemos estar en un salón lleno de personas y aún así sentirnos solos, sentirnos insignificantes,
sin saber quién soy yo. Y quiero leerlo, una parte de su libro. Estamos solos, pero estamos temerosos de la intimidad. Las conexiones digitales nos hacen la ilusión de acompañamiento sin las demandas de la amistad. Nuestra vida en red nos esconde de nosotros mismos, incluso cuando estamos atados a nosotros mismos. Preferimos hacer un texto que hablar con las personas. Yo estoy ahí, pero cuando la tecnología y la intimidad del individuo, ¿qué sucede? Las relaciones pueden ser reducidas a puras conexiones, que luego, conexiones sencillas, se vuelven redefinidas como intimidad. Y en otras palabras, la intimidad se involucra en la solicitud sola y constantemente con conexiones, con ansiedades, del pánico. Lo que hicimos es que estamos más conectados que antes, que también todas las diferentes opciones, también viviendo en una edad digital y en nuestros modelos. Our options, community, real life-giving community, still seems to remain elusive. Why? Because we've settled for connectivity. But what I want us to know is connectivity cannot produce community. Instead, most of the time, connectivity has simply produced the concerning side effects that we're afflicted with in our social life, in our interactions with one another, that are more detrimental than they are helpful to grow. What am I talking about? I'm talking about things like Cuando hablamos de cosas de la cultivación y en sí, de las presencias y también alejarnos de las verdaderas relaciones, como también vivimos de forma individual. La cultura nos dice que es acerca de uno y lo que uno siente y lo que necesita y lo uno que tiene que tener. De hecho, no ocupas a otros para hacerlo. De hecho, puedes hacerlo por ti mismo. Comenzamos a creer en mucho. De hecho, que voy a estar bien por sí mismo. Como dijo del yo y otros. Muchos sabrán que esa referencia y se mantienen conmigo, que la realidad, el resto dirá de quién acaba de decir, están viviendo en los 90 y en el año 2025. Solo les digo, estoy tratando de mantenerlos y educados como se va viendo. De todas maneras, el individualismo también es acerca de mí, en lo que yo puedo ir descifrando, pero el individualismo esto es lo que sucede. Las consecuencias de la superficialidad, de que muchos estamos contentos con relaciones superficiales o relaciones superficiales. El conocer ya es difícil. Lo que no estamos seguros es tratar de descifrar ahí por los servicios. Tenemos la tendencia de alejarnos y continuar pretender de nuestros propios caminos y luchamos. Lo interesante es que luchamos con comunicaciones de cara a cara. ¿Han notado eso? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se sentaron ojo a ojo con alguien? Literalmente intentan obtener contacto visual con alguien. Es como que están siguiendo una hoja. Me encuentro aquí. Manténganos, tengamos comunicaciones, tratemos de entendernos, tratemos de construir comunidad en vez de simplemente conexiones a solas. Estamos contentos con servicios y entiendo por muchas formas porque muchos dirán, construyo esas barreras y es porque realmente no quiero permitirme ser dañado. He intentado abrirme, he intentado de hecho tener comunidad, he intentado estar cerca con otras personas y se siente que las personas me hacen daño todo el tiempo. Y sí, lo que dijimos el año pasado eran esas mismas relaciones que ustedes sienten que les hacen daño. Esto es lo interesante del diseño de Dios. La única forma en que vamos a entender es por medio de las relaciones mismas, es por medio de las relaciones. Tenemos que entender de eso, entender el individualismo y también la supervisión que nos lidera a una consecuencia devastante de lo que los psicólogos y los cirujanos también han definido como la epidemia de la soledad. Y eso en muchos de los adultos se sienten solos por lo menos una vez todas las semanas, que la soledad, basándonos en cómo ellos han querido a las personas, la soledad se ha duplicado desde 1980. Lo que significa eso es que viven en la verdad de hoy. Los que han nacido en la cultura y el contexto actual están más solos que antes. that should be a great concern, but also it should Ese debe ser una gran duda, pero también el valor significativo de la iglesia y lo que la iglesia también es. ¿Por qué? Porque una de las formas primarias de cómo Jesús nos va cambiando en ser más como uno es poder crear y entender todo lo que nos ha hecho por la práctica de la comunidad. Tiene todo que ver con la forma que no solamente se relacionan con Dios, pero también cómo se relacionan los unos con los otros. Y para la iglesia y las comunidades siempre ha sido esencial para las relaciones con Jesús y también para su familia. Y se crea para las relaciones. Nuestra, el deseo que se conozca
Solo fuimos creados para vivir realmente sus relaciones. La historia de Dios por encima comienza con el sentido de abordar en Génesis capítulo 1, 26 y 27 nos dice que Dios, déjanos a nosotros hacer el hombre a su imagen y semejanza. Dios hace algo fascinante. Haznos nosotros, haz la humanidad en nuestra imagen y en nuestra semejanza. El versículo 27 continúa diciendo que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿A quien creó? Creó el hombre y la mujer, los creó y los fue desarrollando. Dios, y en su creación está haciendo algo fenomenal, haciendo que la humanidad, pero no solamente cualquier tipo de humanidad, sino la humanidad que va representando a quien es Dios, creado a su imagen y semejanza, reflejando de la esencia de Dios. La escritura, la imagen que existe eternamente en comunidad. Recuerdan cómo se resaltábamos eso. Es Dios el Padre, el Hijo es Dios, Espíritu Santo, es un solo Dios. No es un montón de Dios, sino un solo cristiano que se aferra al entendimiento de que Dios es uno, pero existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos están preguntando cómo funciona eso y de hecho no tengo tiempo para resolver la Trinidad. De hecho, si uno va y busca la Trinidad en la Escritura, no va a encontrar esa palabra, lo cual es fascinante, pero uno lo ve descrito, uno lo ve presentado en el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, acerca de esta nueva forma de Dios. Existe como Padre y que es Hijo y Espíritu. Y porque es importante para nosotros entender eso y arroparlo, porque incluso antes de que nosotros podamos comenzar a entender el entendimiento de lo que significa la comunidad para nosotros mismos, debemos comenzar aquí, de que Dios eternamente existe en la comunidad, tres en uno, y nosotros hemos sido creados bajo su imagen y semejanza, lo que significa que somos seres relacionados porque fuimos creados de un Dios que se relaciona, de que Dios busca una relación con la humanidad que ha creado. Pero no solamente esa relación con la humanidad fue creada, pero que también fue con su pueblo, la iglesia de la que hemos hablado antes. Dios quiere que las relaciones con sus familias, incluso por encima de eso, a esos que todavía no están aquí, esos que todavía conocen a Jesús, conocen la responsabilidad en relación con ellos mientras seguimos las cosas de Jesús. Y eso es fascinante para muchos de nosotros, pero esto es lo que quiero que entendamos. No solo fue Dios desde el inicio, pero fue Jesús cuando salta en las páginas de la Escritura del Viejo Testamento. De hecho, explica la comunidad perfecta para nosotros durante su tiempo en la tierra. ¿Y cómo se ve eso? Primero Jesús lo dio una prioridad de tener una comunión con Dios. Antes que nada le importaba la relación que tenía con Dios, donde muchas veces saldría a estar solo con Dios, donde muchas veces oraría, donde muchas veces buscaría la dirección de Dios. Jesús explica la importancia de eso, que sin importar lo que pase en la vida, las locuras que estén pasando, sin importar qué tan ocupada esté tu agenda, siempre de forma intencional resaltar el tiempo para poder elegir y poder estar en esta relación con Dios en la que estás conectado con la práctica de la oración, la práctica de la escritura, la práctica de poder participar juntos con Dios. Y al final Dios nos muestra que también presenta la práctica de la comunidad, porque no solamente fue la comunidad con Dios, pero como Dios comienza en su ministerio anunciando el reino de los cielos que está por venir, de que Dios por sí mismo, el cumplimiento personal de lo que Dios había estado presentado desde el inicio de la historia. Jesus immediately develops. Es fascinante que Dios desarrolle la comunidad. ¿Recuerdan cuando hablábamos eso? Cuando Jesús se ofreció una invitación de vengan y síganme. Lo fascinante acerca de esta invitación es poder venir y seguirme. Es que Jesús no tenía un discípulo. No tenía un discípulo, su persona favorita. Él estuvo aquí. Ven y sígueme acá. No más. Jesús tenía 3 discípulos y eso lo volvió en 12 discípulos y en un tiempo tuvimos 72. Y para ese entonces, cuando llegamos al tiempo de Pentecostés, el libro de Hechos que nos habla de este poder, son 120 que se reúnen en este salón. Simplemente Dios se está moviendo. Tiene toda una gran comunidad de personas a su alrededor que están haciendo vida y simplemente era importante. Hay personas que incluso son cientos de eso. Lo importante es de Jesús crear comunidad increíble y llamando a las personas. Es el valor fascinante de todas las personas que eligió seguir. Y en otras palabras, Jesús no invitó a todos que tenían una vida, que actuaban, que hacían todo de la misma forma. Y de hecho, uno encuentra que Jesús invitó a pescadores que me imagino tienen que ver buenas prácticas y charlas
en donde invitaba también a esos que en esos tiempos estaban y eran conocidos como traidores a los judíos, una persona llamada por Mateo, el recolector, y que estaba taxando a las personas que no que trabajan para el gobierno de Roma, oprimiendo a las personas judías. Y personas dicen, tú ven y sigue a Jesús, por lo cual muchas personas dirían, si de hecho están intentando poner un buen grupo en conjunto, no pondrían unos pecadores y un recolector de impuestos, de repente tendrían una militante que se va uniendo al equipo. Saben, a lo que me refiero era interesante esto, que de repente Jesús comienza a tener esta recolección de todas las cosas, las rupturas de las personas, y es fascinante porque esta es la pregunta que me hago mientras trae a todas estas personas. ¿Ustedes piensan que hay tensión y desacuerdo? Claro, es una tarea muy sencilla donde hay tensiones, donde hay desacuerdos, no se miran a los ojos. De hecho, de ver para atrás hasta el final, nunca deberían estar juntándose, ni había un acuerdo. Escuchamos una historia donde hay un par de discípulos que estaba en una posición y Jesús estaba con su comunidad, tenía a su mujer. Las mamás decían, si no puede hablar con Jesús a nuestro nombre, no podemos tener la mejor posición posible cuando viene a su reino. ¿Ustedes creen que fue bien? No, se molestaron porque ¿quién creen que son ustedes? Son mejor que nosotros, tienen su madre involucrada. ¿Quién hace eso? Uno no cree, se puede imaginarse las tensiones que existen en esa comunidad, ¿correcto? Entonces la realidad es la siguiente, que a pesar y por qué Jesús estaba haciendo eso, porque las relaciones es una de las mejores formas en cómo Jesús nos va cambiando. Las relaciones con las personas de todo tipo de contextos que no piensan como nosotros, que ni siquiera tienen la misma filosofía muchas veces que nosotros, o las reglas que nosotros, o el punto cultural como nosotros, y pienso que Jesús trae a todas estas personas juntas, las personas más alejadas de que nosotros podemos pensar y las personas más a la derecha que puedas pensar, es como que Jesús nos trae en conjunto en una proximidad que nos dice, ¿no creen que va a haber ciertas tensiones? Bueno, lo fascinante es que Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo, porque ¿qué hizo esta relación trabajar a pesar de todas estas diferencias? Pues que había una nueva comunidad centrada en Jesús. La nueva comunidad no vivía en la vida como un recolector de impuestos ni como un espacio político, sino como un pescador. Habían dicho sí a Jesús. Por encima de todo eso, Jesús ya era el primero en sus vidas, donde centraban sus vidas en Jesús. Era una nueva familia que Jesús estaba formando, y aún así podríamos decir que Dios estaba no solamente formando una nueva familia, sino que estaba recuperando su familia. La creación, en el que podemos hacer la creación, hacer la humanidad, y en Génesis capítulo 3, la ruptura de la relación y el pecado que se desconectaba entre Dios y la comunidad, está ganando su camino de regreso, su restauración, la visión y las barreras, y trae a las familias de regreso en conjunto. Las comunidades bíblicas son tan importantes, pero comienza con el deseo de seguir a Jesús, pero no se mantiene ahí con el deseo de seguir a Jesús, si es más una decisión personal. Pero en cierto punto, desafortunadamente, y creo yo que es más fácil poder hacer, hemos tomado esta narrativa interesante o ideología que nos dice que lo único que necesito es Jesús. Probablemente no han escuchado. Solo necesito Jesús en mis relaciones personales con Él. ¿Correcto? Es llegar y decir, no ocupo la familia de Jesús, ni la iglesia, ni las religiones, no necesito nada específicamente que me haga el llamado a algo más. Lo único que necesito soy yo y Jesús, siempre y cuando yo tenga, como le decimos, estas relaciones personales con Jesús. Entonces estoy bien, siempre y cuando diga que la salvación y he aceptado a Jesús a mi corazón, entonces estoy bien. Pero desafortunadamente entrar a esa narrativa solo nos trae en cristiandad individual. Y eso no funciona ni tampoco se alinea con las enseñanzas de Jesús, ni tampoco algo que nosotros encontremos a lo largo de la Escritura. De hecho, entramos en Hechos capítulo 2, donde nuevamente la iglesia está comenzando, y el Lucas, el que documenta todas las interacciones que suceden aquí en Lucas capítulo 2, nos habla del Espíritu Santo, cómo ha venido y ha hecho este trabajo radical, y el Evangelio está avanzando en diferentes, y el Espíritu de Dios está en movimiento. Y Pedro
Pedro predica acerca de las buenas nuevas y la escritura nos dice que vinieron al corazón, donde de hecho cautivaba y lo llevaba a algo diferente, donde Dios, ¿qué hacemos? Y la respuesta de Pedro era puro arrepentimiento, alejarse de las cosas como se hacen, tomar la invitación de Jesús, elegir tomarlo a él. Y de hecho, me amo Hechos 41 porque dice que esos que aceptan su mensaje fueron bautizados y 3,000 fueron agregados a su número. Solamente sigo pensando, pueden imaginarse un día ustedes o algún miembro del equipo predicando aquí, Dios solamente captura el corazón de las personas a tal grado que literalmente Lakewood Flowers simplemente dirán sí a Jesús. Pueden imaginarse, pueden monitorear 3,000 personas, cómo eso incluso funciona. Pero esto es lo interesante, lo que quiero es que miremos porque es fácil ser cautivado por 3,000 personas. Hablemos de 120 personas. Eso es maravilloso, ¿no? Sí, correcto. ¿Saben qué es más maravilloso? Cuando leemos esta escritura nos dice que poner su fe en Jesús y dirigirse a ir a Jesús no es primeramente descrito como ser una persona que simplemente hace a Jesús su Señor y Salvador. Todo lo contrario, porque describe uno ser seguidor de Jesús como ser agregado a la iglesia, ser agregado y se trae a las comunidades de Jesús y seguidores. Esta idea de que estamos fascinados en la iglesia, de conversión. ¿Cuántas personas le dicen sí a Jesús? ¿Cuántas personas podemos decir la oración de salvación? ¿Cuántas personas se empujaron y elegían seguir a Jesús, donde no necesariamente suceden cosas? Cuando no se abordan la escritura de forma radicalmente, fueron presentados al Señor y a la comunidad de fe y hacemos vida en conjunto. ¿Por qué debo resaltar eso? Porque va de la mano donde muchos estamos enfrentando la fe y va muy de cerca viviendo la vida. Si yo le pido a las personas en el salón, ¿cómo sabemos que uno es seguidor de Jesús? Muchos dirán que es porque proclamo a Dios como su Salvador, que sí es parte, uno confiesa y dice que el Señor es el Señor y pedimos también el perdón por la forma y en método de arrepentimiento, pero no se detiene ahí porque también nosotros tenemos que abordar la familia, pero no muchos de nosotros podremos seguir a Jesús, pero también estar conectado a una comunidad de fe local, incluso a una llamada City Line Church, donde muchas veces vemos la iglesia como algo que, bueno, si tengo tiempo, o bueno, si puedo, o no sé, debería, pero no, pero al mismo tiempo. La narrativa del Nuevo Testamento, seguir a Jesús, no se hace de forma individual, pero se hace del contexto de la comunidad. De hecho, Lucas podría decir algo fascinante el versículo 22, que creo yo que es tan maravilloso que quiero leerlo y espero estar abierto. Estamos familiares con este pasaje en la Escritura, lo hemos escuchado antes, y nuevamente capturar el valor significativo de lo que significa. 3,000 personas se unen a Lucas, pero el versículo 42 nos da esta imagen maravillosa de lo que esta nueva comunidad basada en Jesús, cómo comienza a interactuar los unos con los otros. El versículo 22 se devotan a las enseñanzas y la separación de de todo lo desempeñado por los pastores. Estaban reunidos, tenían todo en común y las necesidades. El día se reúnen en conjunto y separan el pan en su casa en conjunto con sus corazones sinceros, alabando al Señor y uniéndose al favor de todas las personas y el pueblo, agregándolo a sus números de forma diaria, esos que han sido salvos. ¿Ven la adición nuevamente, pueblo? Que realmente no era que las personas solamente estaban profetizando su fe en Jesús, sino que de hecho era el Señor que estaba agregándolo. Él estaba creciendo en esa comunidad, una comunidad que de hecho estaba creciendo de forma radical diferente, tanto como tú y yo vivimos. Y creo que lo más poderoso de todas estas prácticas que nosotros llamamos esenciales, que se relacionan con la iglesia, no es el hecho de que todas estas prácticas son formación para nosotros, como hemos dicho antes, no es hacer la práctica, sino de lo que la práctica está haciendo en nosotros adentro. Así que si la práctica sí de Jesús no solamente es formacional para nosotros, pero entendamos lo siguiente: cuando nosotros elegimos practicar las formas de Jesús, cuando Jesús practicaba algo como la comunidad auténtica bíblica también es formación interna y en el corazón, lo que significa que tiende a cambiar la forma que tanto tú como yo estamos usando la vida. El punto y el caso es aquí presente en Hechos 42.
y 47 y entiendo que la comunidad muchas veces es difícil de describir y entiendo que para nosotros es muy complejo. Para hoy en día muchos tienen comunidades, por ejemplo, tengo mi comunidad de golf, mi comunidad de gimnasio, tengo mi comunidad de amigos, mi comunidad, pero también lo que quiero que nosotros es- entendemos la comunidad misma, o por lo menos nos separamos de lo que la comunidad es, porque muchas veces es difícil de comunidad. Cuando hablamos los movimientos como iglesia, este es construir comunidad auténtica. Tenemos una definición auténtica, es compartir centrado en Jesús. Lo que hace las comunidades cristianas diferentes a otras comunidades y otros grupos que podamos ser, es que nosotros podemos ser una comunidad en conjunto centrada en la forma de Jesús. A lo que nos referimos en una vida en compartida es una forma fascinante. Es lo que decimos. Alguien se casa, ¿qué eras tú? Fragmentado. Pero muchas veces, si somos honestos con nosotros mismos, es como nosotros vivimos. Partes, y estoy aquí presente y estoy muy diferente acá. Y luego voy los domingos, no dejaré que nadie me vea. Y terminamos viviendo desintegrados. Esa idea de una vida compartida en la que yo puedo traerme y todo lo que soy yo y todas mis victorias y poder vivir y el enfoque de lo que pensarán porque nos hemos centrado en la forma de Jesús y Jesús cambia todo. Y puede hacer esta perspectiva y el enfoque y comienza a transformar nuestras vidas, cómo esta comunidad auténtica funciona y cómo se va presentando el patrón y el modelo, cómo la comunidad se va reflejando en la escritura. También quiero establecer una base fundamental para las comunidades y espero de hecho poder llegar a un lugar donde podamos tener expectativas sanas como yo oro adentro de mí mientras salimos de estas puertas y realmente consideramos cómo se ve unirnos en algo como una comunidad bíblica, una comunidad en donde nosotros podemos conocer y tenemos la intención de hacer vida en conjunto. La iglesia temprana, el patrón y el modelo para las prácticas en una comunidad se hacía en dos formas. La primera forma es la comunión grande y la segunda es la comunión pequeña. Era la comunión en conjunto y en Hechos capítulo 2 escuchamos esta frase del templo. En Lucas 16, cuando hablaba del ministerio, describe a Jesús en ir al templo, donde luego de forma interesante no era solamente que Jesús iba al templo para proclamar el reino de los cielos y su ministerio que estaba comenzando, sino que Jesús fue al templo y era su costumbre. Nos dice que de forma regular se presentaba a la iglesia los fines de semana y mientras Jesús de forma regular iba los fines de semana, vemos también este grupo era significativo para esos que confiaban en él. El punto del caso en Hechos, tendré una imagen para explicar lo que cómo se ve el templo en Jerusalén. De hecho, es fascinante. Y yo sé que esto no se ve como mucho, pero entender cómo uno va arropando la magnitud de lo que estaban trabajando el templo en Jerusalén, y una parte de eso tenía un área y un acre que se llamaba el Porche de Salomón, o también conocido como el templo del Señor. Lo que nosotros entendemos eso es que siguen a Jesús y a esos que han venido a adorarlo y los que han venido a escuchar de la palabra se reunirían en esos espacios como el Porche de Salomón y muchos se reunirían en conjunto y aprenderían de la palabra, escucharían al apóstol predicar. Y era importante para ellos. Si se preguntan qué tan grande era eso, escuchen y tengan el contexto. Aquí en Cityline Church, toda nuestra propiedad y todo lo que tenemos, si lo ponemos todo en papel, simplemente tenemos 4 hectáreas de tierra. Imagínense un ambiente en donde cientos de personas podrían venir de forma increíble
en los caminos de Jesús y lo que estaba haciendo, uno podría ver la logística compleja desde el inicio. Uno podría ver cómo cientos de personas y los cientos de personas habían llegado a ver a Jesús, pero no solamente estaban contentos con la reunión, sino que también habían visto una reunión en corto, lo que llaman nosotros una comunidad grupal, que el poder del Espíritu Santo no era solamente por lo que las reuniones, pero también el poder del Espíritu Santo adentro de esos que seguían a Jesús y el poder del Espíritu que se movía en casas y en las casas de otras personas a lo largo de la comunidad, y la fe que no solamente aprendían en conjunto los fines de semana en grupos grandes, pero también se reunían para poder considerar lo que estaban aprendiendo y cómo eso estaba impactando su vida diaria. Es esta idea de grupo comunitario que se reúnen para poder practicar lo que ellos estaban viviendo en el libro y entender. En Hechos capítulo 8 nos dice que fueron casa a casa compartiendo la buena nueva y trabajando en conjunto. En Hechos dice que terminaron en la casa de Cornelia, que era una historia fascinante, deberíamos de leer ese libro de Hechos. Capítulo 12 nos dice que están en la casa de María, y en Hechos 16 están en la casa de Lidia, y el Hecho 22 nuevamente van de casa en casa a lo largo de toda la casa, porque escúcheme claramente, el modelo de la comunidad en la iglesia, en la escritura, siempre estaba de la mano, siempre era una reunión grupal, como también una reunión pequeña. Entendamos que dos diferentes tipos de reuniones y aún así ambas muy significativas. Escuchen esta palabra: complementaria y contradictoria a ella. Y así es como nosotros quisiéramos vivir. Sé que hay un grupo comunitario y también la reunión del grupo. Yo estoy bien con los domingos. Yo elijo los domingos. Algunos dirán, bueno, realmente no me gustan los domingos y tampoco me gustan su estilo, ni tampoco cómo se está elaborando y el trabajo. Uno va de cacería, por ende, lo que voy a hacer, solo prefiero ir a mis grupos comunitarios, ¿correcto? Y aún así entendamos que ese no era el modelo de la iglesia, sino que el valor significativo es estar en conjunto como familia, poder venir y aprender y comprometernos, y desde ese punto de partida dispersar en las comunidades y continuar el proceso continuo mientras están haciendo vida en conjunto. Fue su práctica matriz, porque esto es importante para nosotros. Nuestra formación espiritual siempre ocurre primeramente en el contexto de la comunidad. Que si Dios puede hacer algo maravilloso en tu vida mientras tú estás en tu cama y oras, sí, claro, absolutamente puedes hacer mientras estás manejando en casa, que va cambiando tu vida. Claro que sí, Dios lo puede hacer, pero ¿sabes lo que Dios no puede hacer? Él ama que su familia se una, la comunidad y el cuerpo de Cristo, donde van aprendiendo y creciendo. Y entendamos lo siguiente: cuando las personas no están con ellos, ¿por qué? Porque les muestra la representación de la comunidad de Dios en la ruptura y un mundo roto, de personas de todo tipo de contexto y grupos étnicos se reúnen y están centrados en Jesús. Adivinen que todas las demás cosas, la esperanza es que todo se vaya separando mientras nosotros caminamos en Jesús y nos une los unos con los otros. Siempre están todos y los grupos pequeños y grandes. ¿Y cuáles eran las bases de estas reuniones? ¿Correcto? ¿Qué significaba para ellos estar juntos? Si ellos van a elegir estar en conjunto, ya sea una reunión pequeña, una reunión grande, ¿cuál era la base de eso? En otras palabras, cómo la comunidad bíblica estaba estructurada de tal manera que era tan diferente de cómo nosotros estamos estructurados en nuestra cultura y sociedad. Quiero sugerir que hay tres cosas elementales de este pasaje en Hechos capítulo 2 de lo que quiero que cubramos. El primero es que esta comunidad y las formas de Jesús, número uno, ellos eran unas comunidades de devoción en comparación de preferencia, eran bases de preferencia. Y el versículo 42 nos dice, la primera apertura es que eran devotos ante ellos mismos, eran devotos a ellos. ¿Y por qué son devotos? Eran devotos a las enseñanzas del apóstol y a la separación del pan y la oración. Y en otras palabras, la comunidad de Jesús, la comunidad cristiana, es una comunidad basada en devoción a Jesús, como también los unos con los otros, y eso sí hizo la gran diferencia. Eso era la gran diferencia que existía en lo demás, en lo que podíamos ser parte, y lo más importante, nuestra devoción es hacia Jesús, de que Él es el camino de la vida. El problema que tú y yo tendemos a tener es que muchas veces vivimos en una cultura de preferencia. Nosotros amamos nuestras preferencias, no los equivoquemos, sabemos que queremos comunidad, necesitamos comunidad y muchos, y la ruptura
y entender que de hecho a la misma vez nosotros queremos tener nuestras opciones libres y aferrarnos de la mano y ver qué vamos a mejorar las cosas. Y de hecho, el domingo es divertido. Por más que me quiera reunir con mi comunidad de fe, no quiero decir que tendré un día libre o que no voy a ir de vacaciones o algo por el estilo, pero la realidad es que somos devotos a de hecho por estar juntos. O nosotros nos vamos a aferrar a todas las preferencias que queremos y si las cosas no van, tenemos todo tipo de excusas y justificaciones del por qué nosotros no debemos reunirnos juntos. Este fin de semana, el fin de semana estaba muy suave. De hecho, las luces son muy oscuras y de hecho son muy dulces en la hora de enseñanza. Me costó. You know what I mean? And then like, there's all these things. Existen todo ese tipo de cosas y si queremos juzgar basándonos en preferencias de lo que necesitamos, en esta comunidad no tenían el confort que tanto tú como yo tenemos, pero saben que tenían devoción, donde muchas veces puede ser incomún para la humanidad. Tienen la devoción a decirle sí a Jesús de quién era y no nos dejaban dejar a todos sus idealismos, que sean honestos, su construcción y sus ídolos que se van alejando, que se reúnen en conjunto con Jesús siendo el último. Siendo Jesús, siendo la principal acción. De hecho, hay dos cosas que pueden ir avanzando. Está la devoción al Evangelio de Jesús o existe el Evangelio de preferencia. La preferencia no es nuevo, pero sí encontré un pasaje de la Escritura del libro de primeras preferencias que sí me gustaría ofrecerle, escúchenme, como contraste en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. La primera preferencia es 2 al 47. Ellos escuchan podcast de las enseñanzas del apóstol y pasan tiempo con un grupo selecto cuando tienen tiempo extra. Oran cuando realmente necesitan algo y están de acuerdo que una buena iglesia no solamente se enfoca en sí mismo. Cada persona simplemente pasa por las emociones y no tiene ninguna expectativa real por las señales y las búsquedas de ellos. Estaban juntos, pero nunca se comprometieron después de las reuniones. De una u otra forma hablaban de generosidad, pero muchas veces se mantenían ellos mismos. 2 de 5 domingos vinieron a las reuniones de domingos. Nunca realmente invitaron a las personas a sus hogares y raramente revelaron su corazón. Las personas nunca tomaron y ni notaron ninguna diferencia en ellos, pero un par de veces las personas se reunirían con ellos. Uno ve el contraste. Y esto es lo que no estoy haciendo. No estoy haciendo esto para molestar a nadie, hacer sentir mal a nadie. 9 de la mañana alguien me dijo que yo voy a alejarme. ¿Sabes cuál es mi respuesta? Gracias a Dios. Porque solo es Dios el que hace eso, no tú. Si estoy repuntándolos hacia Jesús, hay algo de esto que nos afecta o nos hace sentir incómodos, entonces esa es la aventura que Dios quiere que nosotros pasemos con Él. Y esta es la realidad. No estoy diciendo que esto es City Line. La primera preferencia al 41-42. Estoy orando con todo lo que no es. Lo que City Line no es porque no es lo que queremos ser, pero la razón por la cual lo resalto es porque tan fácil nosotros vamos a adaptarlo en nuestras condiciones humanas rotas si no estamos cuidadosos. Y en otras palabras, si nosotros nunca practicamos nada diferente, existe una frase que se resaltaba al inicio. Estaba intentando explicarle al equipo. La frase va algo como esto: si uno hace siempre lo que ella hace, siempre va a tener lo mismo. Si uno hace lo que va a tener, siempre va a tener lo mismo. Y sé que no es un inglés apropiado, yo sé, pero la realidad es que los síntomas están presentes y nosotros no podemos pedir a Jesús a que se separe en lo que pensamos que debe ser. Y si en Jesús a la invitación de algo diferente, entonces que vamos a tener lo que siempre tenemos y lo que están frustrados y preguntándose por qué no vemos el poder de Dios moviéndose, como lo hizo en el libro de Hechos, cómo las personas se muestran con las expectativas y las señales de los milagros que tienen, y es porque nosotros hemos perdido enfoque de lo que Dios nos está invitando. La comunidad está presente a Jesús y a otros. También es acerca de ser basados en la identidad y no el desempeño. Versículo 44 en Hechos capítulo 2, todos los creadores
tienen en común y han vendido propiedades para todos los que tengan esa necesidad, identidad de su desempeño. Esto es maravilloso y enorme. ¿Por qué? Porque vivimos una cultura y un ambiente en donde sentimos que tenemos que desempeñar nuestros caminos y aceptarnos como somos. Debemos desempeñar nuestros caminos y que podamos ser parte del equipo que nosotros definimos como el buen equipo y tratamos de desempeñar nuestro camino, tener buenas notas en las clases, desempeñar nuestro camino, tener que nuestra familia siendo aceptada y probar nosotros mismos que somos exitosos y vamos a ser alguien en vez de nosotros poder vivir en tu Dios viviente y poder estar contento con eso. En una sociedad donde tenemos la oportunidad de poder hacer e ir en línea en redes, en plataformas de redes sociales y proveer una imagen de quién somos nosotros, por lo menos a quién queremos que nosotros pensamos que somos. Pero es un desempeño y un escenario, una relación. Queremos que las personas nos vean de una forma que nos guste y queremos esconder todo que no nos gusta acerca de nosotros mismos y en los momentos perdemos la verdad y la transparencia auténtica y la vulnerabilidad, ya sea por el temor o por nuestros propios secretos o de lo que estamos tan acostumbrados. No entendemos que nosotros solamente estamos matando nuestro crecimiento y nuestra oportunidad por una comunidad en conjunto cuando uno centra su vida en identidad en Cristo, la palabra clave en Cristo. Cuando digo en sí a Jesús, entiendo que sin importar mi pasado, mis faltas, también mis arriba y abajo, sin importar mi fracaso, yo he sido perdonado y la gracia de Dios y la sangre de Cristo, Él me cubre y me hace uno una vez más. Y mientras yo no soy perfecto y todavía tengo mucho espacio para crecimiento y desarrollo, esto es lo que sé, porque sé quién soy yo en Cristo. De hecho, me lleva al crecimiento que deseo, porque ahora sí puedo ser transparente con Dios, honesto con Él, auténtico y me hace más transparente con su familia. Y cuando soy transparente con mi familia, sabiendo que todos hemos sido creados bajo la imagen y semejanza de Dios, podemos vernos como barreras y seremos amados como el poema de Dios y su poesía, su apoyo y ese cambio a nuestro abordaje a las personas en nuestra entidad en Cristo y nosotros nos vemos como hijos y hijas de Cristo y vemos familia como hermanos y hermanas. Y nos damos cuenta que tenemos una oportunidad auténtica de poder compartir lo que significa la búsqueda, que nosotros no podemos desempeñar ante Dios y de hecho no estaremos ante Dios. Puedo vivir en mí mismo en vez de mi forma falsa porque ya estoy amando y siendo amado. En nuestras prácticas, nuestra idea, nuestra comunidad de seguidores de Jesús, esta práctica de fe no basada en opinión. En opinión, los pasajes que nos dice que son devotos a las enseñanzas del apóstol para poder separar el pan y la oración. Quiero resaltar eso. Esas enseñanzas de poder separar el pan y la oración se continúa a reunirse, ir en los templos, comen juntos, alaban a Dios y están en conjunto con todas las personas. Escuchan las prácticas adentro de las prácticas. La práctica de la comunidad tiene prácticas adentro de ellos que se unen en la práctica de la comunidad no solo para estar presente ni para poder decir que, bueno, vamos a reunirnos. Creo que es un buen punto. Lo que sí tenemos que hacer, no estaremos trabajando en comunidad. Lo mismo que hacemos en el mismo formato y en adoración. Cuando tenemos la comunión y nos reunimos y hacemos lo mismo y en los pequeños formatos mientras nos reunimos y también adoramos y oramos y agradecemos la escritura y tenemos la comunión en conjunto. Y uno de mis mejores recuerdos de poder estar en un grupo comunitario por medio de City Land Church, que yo recuerdo, nosotros estábamos trabajando temprano en la nueva vida de City Land Church. Recientemente hemos estado plantando un grupo comunitario en el que yo era el anfitrión decidimos reunirnos en un parque durante el verano. Estábamos intentando aceptar una vez al mes, grupos estaban en los recesos de verano, queríamos llamarnos y teníamos que reunirnos. Todos estábamos en los monitoreos en medio de este parque y pensábamos qué buen ambiente para poder trabajar. Estamos aquí, estábamos orando los unos con los otros y en la escritura y fue tan maravilloso. Yo estaba por terminar facilitando los grupos para eso y alguien del grupo simplemente vino y nos dijo, ¿saben qué? He estado pensando en mi grupo todo el tiempo y he estado orando porque realmente no sé cómo funciona esto, pero pensaba, podemos compartir un tiempo de comunión un conjunto, podemos sacar este saco y cada vez que saca un saco uno no sabe qué va a pasar.
especialmente con esos que son nuevos en seguir a Jesús. Bueno, esto va a ser interesante, ¿no? Saca este papel y saca una bolsa, un pequeño y unas copas que pueden encontrar para agua cuando están lavando los dientes. Nos dijo, no sé cómo funciona esto, esto es todo lo que tengo, pero solo pensaba que podemos tomar un momento y recordar a Jesús y todo lo que ha hecho por nosotros. Y les digo, en ese momento mi corazón estaba abrumado, diciendo que esta es la persona que no solamente está pasando por emociones, de hecho están pensando en nosotros, sabían que tenían un sentido con nosotros y esas intenciones de pasar tiempo con nosotros, y Dios los lideró a un lugar en el que simplemente tomemos la comunidad en conjunto y trajeron sus propios equipos, y nosotros tomamos y todo el tiempo tomamos esa pequeña bolsa, esa pequeña parte, y nos avanzamos ahí y compartimos y decimos, bueno, qué momento más maravilloso que nosotros podemos reunirnos y ser práctico y no en opinión. Nosotros nos vamos presentando, intentando alejarnos. Vivimos en un mundo en el que simplemente pensamos que todos quieren nuestra opinión. Y nos ha ayudado con eso. Google también nos ha ayudado con eso. Nosotros pensamos que nosotros conocemos a nuestro equipo y le voy a dejar una revisión. Y nos preguntamos, ¿quién eres tú? Pero nos hace sentir de una forma. Nos presentamos con todo tipo de opiniones, cómo deben funcionar los equipos, cómo los liderazgos de grupos deben ser, o incluso muchas veces las personas van al grupo voluntario y estoy tratando de ser justo. ¿Saben qué? En mi última iglesia lo hicimos de esta manera. Dios bendiga tu última iglesia. Dios bendiga tu grupo de iglesia, es maravilloso. Dios nos trajo a una diferente iglesia en diferentes tiempos, en diferentes espacios. Todos los detalles no deben estar presentes, pero sí sé que si Dios los trajo acá, porque ha venido de la mano con lo que están haciendo acá, no es lo que está haciendo su otra iglesia. Y tenemos que hacer esas cosas, estamos contentos viviendo en lo que Dios nos ha creado. Y muchos dicen, y absolutamente, y diferentes expresiones con iglesia, porque para nosotros queremos ser el tipo de personas de comunidad de fe que de hecho nos dice, queremos ser prácticos. Esas cosas que nosotros queremos compartir nuestra opinión acerca de todo y lo que sea, pero eso no es el espacio. Los grupos comunitarios no son el ambiente. Y no solamente tendremos la opinión, no malinterpretes. Tenemos estos momentos robóticos, no, en absoluto. El amor es una elección. Y por eso Dios nos da una elección de poder venir y seguir. De hecho, poder ser parte de su comunidad de fe. Pero si nosotros vamos a hacer una comunidad de fe y la forma de Jesús, Jesús siempre tiene que ser el centro de esa comunidad. De otra forma, no será una comunidad auténtica. No es una comunidad cristiana, es algo más diferente. Y puede haber un tiempo y un lugar para eso, y puede ser que lo ocupes y procesarlo. Y de forma bíblica entendemos que muchas de las preguntas, opiniones y dudas que puedan tener acerca de cualquier iglesia, de hecho, hay una forma bíblica de poder responder a ello. Y si mejoramos las prácticas con eso, adivinen qué, podemos ser más saludables como comunidad. Podemos ser más saludables, adivinen qué, podemos continuar creciendo. Podemos continuar en todo lo que Dios nos ha creado. En Hebreos capítulo 10 es una parte elemental. Hebreos nos dice que consideren, podemos entender y estar adentro del amor de uno, no reuniéndonos en el hábito de poder estar presente. No lo lee y entiende, nos está diciendo algo. Que podamos considerar cómo nosotros podemos separarnos en el amor, de las buenas, no reuniéndonos, separándonos en el hábito, pero motivándonos los unos con los otros, todo más mientras vemos el día acercándose. Esto es elemental para las comunidades bíblicas, poder reunirnos juntos, estar juntos y compartir los unos con los otros, nuevamente en conjunto. Nos dice que la comunidad es constituida por proximidad física, dudas en común, consecuencias reales y responsabilidades en común. Me encanta cuando nosotros podemos tener una definición de algo que se resalta: comunidad bíblica, comunidad auténtica, que es una vida adentro de la forma de Jesús. ¿Y qué constituye eso? Constituye proximidad física, consecuencias verdaderas y respuestas en común. Responsabilidad. Cuando nosotros entendemos eso, que poder estar juntos es importante.
cuando sean las reuniones en conjunto y también las reuniones pequeñas, dudas pequeñas que nos prometemos a seguir las formas de Jesús en comunidad. Las dudas verdaderas significa que estamos haciendo vida para unos con nosotros caminamos y celebramos juntos. Estamos en luto y nos apoyamos y oramos por nosotros mismos. La vida tiene respuestas en común, ayudar a la persona a descubrir y seguir a Jesús es nuestra misión conjunta como comunidad de fe que mientras nosotros nos adaptamos, esto es lo que experimentamos, lo mismo que ellos han experimentado en Hechos capítulo 2, en el que todos estaban llenos con las señales desempeñadas por el apóstol. Los creedores estaban en conjunto y en común. No es que actuaban solos o se vestían sino todos estos tipos clones, no, en su propia individualidad de que Dios ha creado, está tratando de liberarlo y se han comprometido a seguir el camino de Jesús. Y esto es lo que sucede. Y el Señor agregó a su número diario a esos que han sido. En mis últimos momentos solo quiero que entendamos algo. Escúchenme atentamente. Es la voluntad de Dios que su iglesia crezca. Uno tiene que saber eso. Es la voluntad de Dios que su iglesia vaya creciendo. Y sé que personas tienen muchas opiniones acerca de las diferencias entre iglesias pequeñas y grandes. He conocido a personas que dicen que me gusta estar aquí en City Line Church porque me da muchas y me gusta que es más pequeña que otras, dicen unos. Por ende, es mucho más pequeña y me gusta. De una forma escucho, entiendo lo que dicen, pero entendamos que esos que están en comunión, centrados en Jesús, de hecho es el corazón de Jesús que no deben, porque todo debe venir con Él. Lo que significa que mientras estamos haciendo vida juntos en la comunidad de fe, el producto de hacer vida juntos en comunidad auténtica es que la iglesia de forma natural debe ir creciendo, que nosotros debemos ver que nosotros tenemos ese deseo para que su casa sea llena y conocemos que muchos dirán, bueno, solo prefiero una iglesia pequeña, una que debe saber acerca de City Line, es que nosotros ya hemos empujado a eso y debemos saber que ya somos una iglesia más grande. Hay muchos en este salón que nunca conocerán a todos los que van a City Line Church. Ya han pasado y sé que muchos dirán, bueno, sé que está bien y ya se conoce que todo va de la mejor forma, pero somos parte de eso, somos una familia más grande, una familia creciente. ¿Por qué? Porque estamos construyendo comunidad y la forma en cómo construimos comunidad mientras continuamos creciendo, pero al mismo tiempo nos quedamos en comunidad y a la misma vez nos sentimos pequeños es la comunidad de los grupos. Por eso queremos ofrecerles 3 opciones específicas para grupos, ambientes para grupos aquí en City Line Church, que consiste en grupos vivos que comparten común interés, arte, etcétera. Ellos son grupos de aprendizaje que son grupos de sermones o estudios bíblicos centrados en temas que tienen que ver con las formas de Jesús. O los grupos que viven juntos y cuidan el campus y también están en sociedades con organizaciones locales que nosotros tenemos a nuestro alrededor y centralizamos la iglesia y elegimos ir por encima de los domingos. Y lo que me encanta de nuestros grupos de aprendizajes y de amor es el hecho de que todos están basados en devoción, identidad y práctica. ¿Por qué? Porque creemos que información profunda, de hecho, sí sucede en comunidad. Así que hoy lo vamos a invitar a que salgamos y que también salgamos a explorar la comunidad y ver cómo trabajamos en conjunto. Y esto es lo que yo quiero que compartamos acerca de eso. Creo que muchas veces somos buenos estar emocionados con las cosas, pero tendemos a separarnos y somos buenos comenzando algo, pero de hecho no somos tan buenos terminando algo. Muchos de nosotros han comenzado el año 2025 con una apertura, dando un siguiente paso con todas las complejidades que ya han sucedido en el año 2025. Pero si no somos cuidadosos, de repente vamos a regresar a nuestros hábitos antiguos y comenzaremos a experimentar cosas antiguas. Y esto es lo que los quiero motivar hoy, es que sí van a salir y van a ver algunos de los grupos que ya están fluyendo con personas y tengan diferentes espacios. Y sí, mientras nosotros queremos ver 45 grupos aquí en City Line Church, 70% es del grupo comunitario, tenemos grupos para todos en City Line Church. Es la gran pregunta. Claro que no. Y si nosotros ocupamos que estén presentes, sí, lo vamos a ocupar. Y si todos deben ser un host, no, no deberían. But if you're curious and you would like, Pero si están curiosos y les encantaría, entonces sí que nos encantaría hablar con ustedes y queremos ser claros. Quienes somos como iglesia, quiero ser claro de cómo se ven los grupos comunitarios, porque queremos proteger y honrar el llamado de Dios.
fuimos dañados por la comunidad. Y esto sucede muchas veces. Sí, lo siento. Los invito a las comunidades y no permitan que las tensiones en, y la estabilidad. Si podemos hay poder y estar trabajando en conjunto. Elegimos los grupos grandes y también elegimos nosotros los grupos pequeños. Elegimos quedarnos comprometidos como también esenciales para nosotros seguir a Jesús. San Benedicto también, en nombre del equipo de los monjes, pastor, no somos monjes. Yo sé que no somos monjes, pero creo que nosotros podemos aprender de esos que tienen la devoción. Sabemos que tiene un valor de estabilidad donde podemos ser presentes. Y lo que me parece fascinante es que van avanzando porque todo esto nos trae al compromiso y a la consistencia. Voy a leer esto a ustedes y luego voy a orar y luego vamos a responder a Dios y adorarlo. La estabilidad nos dice lo siguiente. Valoramos a pertenecer a toda nuestra vida con nuestras unidades locales. Podemos vivir en conjunto. Nos relajamos juntos. Nos movemos y buscamos una situación ideal. No hay escape. La idea también de todas las cosas que sean mejor en otro espacio y de forma personal y restaurar la paz, lo que significa aprender las prácticas del amor. Y la ofensa, lo que la comunidad se pertenece a su iglesia también y lo que las comunidades bíblicas se presentan en las comunidades y esperemos que puedan llevar a sus preferencias y el pasaje también a nuestro desempeño, a los caminos, nuestras opiniones que tenemos y entender y de lo que somos nos transforma de forma radical. Así que Dios te pido que podamos hacer parte de lo que uno nos está invitando a dejar ir de la mano contigo, pero en contrario pido a Dios que nos pueda rendir y poder ser más estable en una reunión grupal, comprometidos y consistentes, viendo lo esencial, caminando contigo. Pero Dios también podamos decir cómo es esta comunidad de fe, al cuerpo de Cristo, a la familia, a los de creedores, no solamente los domingos, pero también grupos pequeños a lo largo de la semana. Dios, pido a Dios que podamos encontrar un fin de semana para comprometernos a eso también, mientras abrimos nuestra vida para que ustedes puedan hacer lo que nosotros no podemos hacer para nosotros mismos. También nos rendimos todo lo que somos, te amamos, te agradecemos por el amor y te alabamos por todo lo que está por venir en nuestras vidas mientras confiamos en ti. En el nombre de Jesús, amén.